Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar otra clase de esta materia que es Derecho Internacional Privado. ¿Sí? En este caso vamos a llevar adelante a desarrollar la unidad número 2. La unidad número 2 se aboca directamente a estudiar lo que refiere a la norma jurídica del derecho internacional privado, que decíamos que el derecho internacional privado es aquel conjunto de normas y principios que lo que viene a regular es una relación jurídica, pero que tiene un elemento de extranjería, ¿sí?, para la resolución de su conflicto o digamos, para resolver la cuestión. Entonces, en principio lo que tenemos que decir es que la estructura de la norma jurídica estaba establecida en lo siguiente: sería, todas las normas del derecho tienen una estructura que tiene, por un lado, una hipótesis o un tipo legal donde se describe de forma abstracta, ¿no es cierto?, el hecho que se quiere regular, la conducta, y por otro lado, la consecuencia jurídica, ¿sí?, que es el efecto, la causa que va a llevar en caso de que se comprenda o se individualice esa conducta hipotética que el legislador en su cabeza quiso establecer. Por ejemplo, el que matare a otro, ¿sí?, tipo legal, hecho abstracto, regulado por el legislador, será penado con pena de tanto a tantos años. Consecuencia jurídica: esta conducta, una vez que es individualizada, tiene un efecto, una consecuencia. ¿Cuál es la circunstancia particular en el derecho internacional privado? Es que tanto el derecho privado como el derecho internacional privado lo que usan es regular situaciones de la vida cotidiana. Regulan la situación de, en principio, de casos del ius privatista, del derecho privado, con la particularidad de que las normas del derecho internacional privado tienen en esa hipótesis, en ese tipo legal, y en esa consecuencia jurídica, un elemento que hace que para la resolución de ese conflicto, de esa circunstancia, me tenga que referir a otro ordenamiento jurídico. Es la única diferencia. Por lo pronto la estructura es la misma: tipo legal, consecuencia jurídica, ¿sí? Entonces no hay mucha diferencia en esa cuestión. En la estructura de la norma son similares. La diferencia es que las normas del derecho internacional privado van a tener ese elemento de extranjería, es decir, que con diferencia en que uno se va a solucionar en el ordenamiento jurídico privado interno de un país, la otra para solucionarse se va a tener que referir a otro ordenamiento jurídico, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver como norma indirecta. Es decir, tenemos las normas directas y las normas indirectas. Las normas directas del derecho son aquellas normas que directamente resuelven el caso. El que matare a otro será penado con pena de tanto a tanto. Directamente, esta norma resuelve la cuestión. El derecho internacional privado está plagado de normas indirectas. Las normas indirectas son aquellas que en su estructura tienen un elemento que se llama elemento de extranjería, que es el punto de conexión, ahora vamos a verlo, que es un elemento que me lleva a otro ordenamiento jurídico para solucionar el caso. Por ejemplo, para la sucesión del causante, ¿sí?, se abrirá la sucesión del causante en el domicilio, o se aplicará la sucesión del causante, ¿sí?, las leyes del último domicilio. Entonces, por ejemplo, tenemos una muerte y tenemos, por ejemplo, el proceso. ¿Qué normas se van a aplicar? Y la norma dice la ley del último domicilio del causante, es decir, el último domicilio efectivo que tuvo la persona que falleció. Si yo la abro en Misiones, veo en Argentina y veo que el último domicilio era en Brasil o era en Paraguay, ese elemento de extranjería, ese último domicilio, ese punto de conexión, me lleva a utilizar el ordenamiento jurídico paraguayo.
Esa es la única diferencia que hay entre la directa y la indirecta. Las normas del derecho internacional privado son indirectas. Me llevan a otro ordenamiento jurídico para resolver, ¿no es cierto?, el caso, que puede ser el mismo derecho interno, ¿sí?, el derecho internacional privado interno del país que dicta la norma u otro, ¿no? ¿Cuál es la función, en principio, de esta norma del derecho internacional privado? Es decir, la norma indirecta. Simplemente que nos lleva como nosotros manifestamos, la particularidad que tiene el derecho privado es que la solución del caso está dada a través de otros u otros ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, este método indirecto es aquel que aporta a la norma, ¿sí?, a esa norma, un elemento que automáticamente me va a vincular con uno o varios ordenamientos jurídicos para solucionar ese caso en particular. Es el método que utiliza. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, es imposible acopiar todo el bagaje normativo del derecho internacional privado en un código. Nosotros, si bien en nuestro nuevo Código Civil y Comercial lo tenemos incorporado específicamente la parte del derecho privado, ¿no es cierto?, en el título 4, ¿sí?, a través de 3 capítulos, pero es imposible abarcar todos los tipos de relaciones jurídicas que se pueden dar en el ius privatista, en el derecho internacional privado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, mediante estas normas indirectas, ver qué ordenamiento jurídico me va a resolver esa cuestión. El método indirecto, entonces, se refiere específicamente a elegir qué derecho voy a aplicar para resolver un caso entre varios, ¿sí? ¿A través de qué? De un elemento, de un punto de conexión, ¿sí? Lo primero que hace este método indirecto es buscar el legislador y luego el juez que va a aplicar. El caso puede ser, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no es cierto?, absolutamente nacional, que es el más común para nosotros, donde todos los elementos de la relación jurídica crítica se vinculan con un solo ordenamiento jurídico. Ejemplo, argentinos se casan en Argentina, ¿sí?, y quieren divorciarse. Viven en Argentina, presentan la demanda en Argentina. ¿Qué derecho se va a aplicar? El argentino. No hay ninguna discusión, ¿sí?, no hay ningún inconveniente. Casos que son relativamente internacionales. Una relación jurídica, un caso específico que inicia en un ordenamiento jurídico, pero un elemento hace que se lo traslade a otro. Por ejemplo, matrimonio argentino que se casó en Argentina, pero actualmente vive, ¿no es cierto?, en la República del Paraguay. Y presentan la demanda en Argentina para divorciarse. Perfecto. Son argentinos, se casaron acá, pero tenemos un elemento de extranjería que es el domicilio, el actual domicilio conyugal. Viven los dos, o el último domicilio conyugal efectivo, que viven los dos en Paraguay. Es un elemento extranjero que hace, ¿no es cierto?, que ya automáticamente el juez tenga que ver qué derecho se va a aplicar. En este caso que nosotros decimos, como lo que se tiene en cuenta es el lugar donde se celebró el contrato, en este caso el matrimonio, que es un tipo de contrato, y dice que se va a tener en cuenta el derecho del lugar donde se celebró, independientemente de la nacionalidad y demás, se va a aplicar el derecho argentino. Pero ya hubo, en ese caso, un elemento extranjero. Por otro caso, tenemos los casos que son absolutamente internacionales, es decir, que en la relación jurídica, desde el momento que nace, está sujeta a distintos ordenamientos, ¿sí?, que van a estar en juego. Por ejemplo, una argentina
y un sueco, ¿sí? Se casan en Brasil y su domicilio conyugal lo tienen en Francia. Automáticamente ahí, ¿sí? Para ver, en caso de divorcio, bueno, la cónyuge viene a Argentina y se quiere divorciar, para ver si es válido, nulo el matrimonio, si tenían capacidad o no. Automáticamente yo tengo que dirigirme a cada uno de estos ordenamientos jurídicos, a ver dónde se casaron, ¿sí? Cuáles eran los requisitos, si se cumplieron esos requisitos, cuál es el último domicilio conyugal, etc. Es decir, el juez va a tener que ir resolviendo, pero desde el punto de vista del caso en sí, nosotros ya vemos que hay muchos elementos de otros ordenamientos jurídicos que van a estar en juego, ¿sí? Dependientemente de cuál va a ser la solución posterior a esto. Como dijimos, entonces, la estructura de la norma jurídica internacional del derecho privado internacional tiene un elemento de extranjería que hace que se vincule a un ordenamiento para solucionar este caso. Esto se llama punto de conexión. El punto de conexión lo define, por ejemplo, Goldsmith como un elemento o un medio técnico, ¿sí? Descriptivo, abstracto del derecho aplicable, ¿sí? Mientras que Fontán Balestra dice que el punto de conexión es un medio técnico que vincula al tipo legal con la consecuencia jurídica, ¿sí? Determinando cuál es el derecho que va a solucionar esa cuestión. Simplificándolo, el punto de conexión es un elemento técnico, ¿sí? Un medio, que lo que hace es decir a cuál ordenamiento jurídico me voy a tener que referir para resolver esa cuestión, ¿sí? ¿Qué tipos de punto de conexión existen? Tenemos, según los autores, diversas clasificaciones. Podemos optar por una clasificación según el objeto o la referencia propia del punto de conexión. Lo podemos diferenciar en personales, reales y conductistas o voluntarios, que son, por ejemplo, los personales son aquellos que están vinculados, punto de conexión es vinculado directamente con la cualidad de persona, ¿sí? O del individuo, que son, por ejemplo, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual, ¿sí? Sería, el punto de conexión se vincula con la persona. Los puntos de conexiones, otra clasificación, los reales. Son puntos de conexiones reales aquellos que se vinculan directamente con un objeto inmueble o un objeto mueble que no puede ser trasladado, podríamos decirse. O por ejemplo, lugar de matriculación, ¿sí? Lugar de situación de un lugar, etc. Esos son los reales. Se identifica con algo que no se puede trasladar, que no se puede mover. Y por último, otro tipo de punto de conexión son los conductistas o voluntarios, es decir, son aquellos puntos de conexión que se enfocan a elementos de la voluntad o que tienen en cuenta la voluntad de las partes. Por ejemplo, lugar de celebración, lugar de ejecución del contrato, ¿sí? Lugar si las partes eligen un lugar a tener un contrato a el derecho de partida, por ejemplo, del buque, o se va a tener en cuenta el derecho de llegada, o un contrato en el cual las partes deciden vamos a aplicar tal ordenamiento jurídico. Esos son conductistas, es decir, el punto de conexión es determinado por la voluntad de las partes. Es decir, vamos a celebrar un contrato de compra-venta, pero vamos a aplicar las normas del derecho alemán, por ejemplo, en lo que refiere a la moneda, etcétera, etcétera. Es un elemento voluntario o conductista. Pues también tenemos los puntos de conexiones móviles o fijos. Los móviles son aquellos que a lo largo del transcurso del tiempo se pueden modificar. Por ejemplo, domicilio, residencia, ¿sí?
Y los fijos son aquellos que, a diferencia del otro, no se pueden modificar con el paso del tiempo. Por ejemplo, lugar de la situación de un inmueble, lugar de celebración del contrato, es decir, lo celebro en un lugar, por más que pase el tiempo, ¿sí? El lugar de celebración va a ser el mismo, ¿sí? Otra clasificación de los puntos de conexión se da en relación a su estructura, ¿sí? Esta se clasifican acumulativos y no acumulativos. Los no acumulativos pueden ser simples o condicionales. Los puntos de conexiones no acumulativos simples son aquellos que consiste en que se aplique desde el principio una sola ley. Entonces, los no acumulativos simples son aquellos puntos de conexión donde desde el inicio de la relación hasta que se termina la relación jurídica se aplica un solo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, artículo 11 del Código Civil y Comercial de Vélez Arfiel, Código Civil, de Vélez Arfiel, que decía que en todo lo que refiere a los bienes inmuebles o muebles se va a aplicar, ¿sí? Dentro del territorio argentino, que se encuentra en el territorio argentino, por ejemplo, un plazo fijo, una casa, títulos, se va a aplicar siempre, no importa el domicilio de las partes, no importa la nacionalidad de las partes, se va a aplicar siempre el derecho argentino. Ese es un ejemplo de un punto de conexión, ¿sí? No acumulativo simple. Se aplica a pesar de cualquier cosa un solo derecho. Por otro lado tenemos los condicionales, es decir, no acumulativos, se aplica solo un derecho, pero pueden ser subsidiarios o alternativos. Se aplica uno solo, ¿sí? Se aplica un solo derecho. Pero, por ejemplo, el condicional subsidiario consiste en que la norma indirecta aplica un punto de conexión y en caso de que ese punto de conexión, por alguna razón, no me pueda dar la solución del caso o no se pueda utilizar, ahí me permite utilizar otro punto de conexión, brindándome la posibilidad de aplicar otro ordenamiento jurídico o el mismo. Por ejemplo, es decir, es uno u otro. Y en caso que no se pueda, el otro. Por ejemplo, se va a aplicar para resolver, o se va a tener en cuenta para resolver la capacidad de las partes al momento de contraer matrimonio, el domicilio del cónyuge. Y en caso de que no se encuentre o no tenga un domicilio, el lugar de residencia habitual o la nacionalidad del mismo. Es decir, en la relación jurídica hay un punto de conexión. Y en caso de que no lo pueda aplicar, puedo aplicar el otro. ¿Está? Otro ejemplo, vamos a decir, se va a aplicar para la capacidad para contratar o se va a tener en cuenta para el cumplimiento del contrato el lugar de ejecución. Si no está determinado el lugar de ejecución, se va a aplicar el de la nacionalidad de las partes. Si no se tiene declarada la nacionalidad de las partes, se va a tener en cuenta el lugar de ejecución. Se aplica un solo derecho, ¿sí? En base al punto de conexión, que va a ser 1. Si no está, por ejemplo, el lugar de ejecución, se aplica el de la nacionalidad. Si no es el de la nacionalidad, se aplica el del lugar de celebración. ¿Entienden? Se aplica un solo derecho, pero según el punto de conexión va a ir saltando. ¿Está? Los no acumulativos alternativos son los puntos de conexiones donde se aplica un solo ordenamiento jurídico, pero como la misma palabra lo dice, es alternativo a diferencia del anterior. En el anterior era uno y si no se da, aplico el otro. En este caso, en el alternativo, la misma norma me permite a mí elegir uno u otro ordenamiento jurídico, que generalmente siempre es el más beneficioso para las partes. Por ejemplo, caso típico es el de celebrado entre ausentes. Es decir, en caso de incumplimiento de un contrato, ¿sí?
donde las partes no estén presentes, el que realiza tiene la opción de elegir el derecho del lugar donde se celebró el contrato, el lugar de su domicilio o del lugar del domicilio del demandado. Es decir, me permite a mí elegir uno u otro u otro. Yo elijo cualquiera de los dos. Esta es la diferencia con esa es la diferencia del alternativo con el subsidiario. El subsidiario, acuérdense, es uno y si ese no está, ahí recién puedo aplicar el otro. El alternativo aplico siempre un derecho, pero aplico el que deseo. Elijo uno y ese es el que se va a aplicar. ¿Está? También tenemos la clasificación. Dijimos los no acumulativos son simples, condicionales, subsidiarios o alternativos. Después tenemos los acumulativos. Los acumulativos son aquellos puntos de conexión que remiten a que se apliquen más de un ordenamiento jurídico. Estos pueden ser iguales o desiguales. Los iguales son aquellos puntos de conexión en la cual la norma me indica la aplicación de un ordenamiento jurídico y tengo la posibilidad de optar por uno u otro y es indistinto. Por ejemplo, en caso del derecho del domicilio del adoptante o del adoptado al momento de una adopción internacional. Es indistinto. El derecho me permite, a través del Tratado de Montevideo, por ejemplo, elegir uno u otro es igual. Son acumulativos, es decir, puedo elegir cualquiera de los dos, no hay inconveniente. ¿Sí? Y los desiguales son aquellos donde son aquellos puntos de conexión en los cuales la norma me indica la aplicación de un derecho, pero a su vez esa norma tiene o un máximo o un mínimo relacionado a otro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la posibilidad de inscribir una obra o el derecho de autor en el derecho internacional privado está regulado a través del Tratado de Montevideo o la ley de 11.723, ¿sí? La ley de autor que rige en Argentina, Uruguay, Brasil y demás, que te establece que el máximo de periodo de tiempo en que cuando vos registras tu publicación tenés la exclusividad para las regalías. Bueno, lo que establece, esos son puntos de conexión acumulativos desiguales. ¿Por qué? Porque dice que cualquier autor tiene la posibilidad de que escriba, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad, protege al autor que no se extenderá, ¿sí? El periodo de protección no se extenderá o no será reconocido por un periodo mayor, ¿sí?, al de las leyes del país donde fuese publicado. ¿Qué quiere decir? Que me da una protección, pero que tiene como máximo la ley del ordenamiento jurídico propio de un país. Esta es un poco más compleja, pero lo que quiere decir es, me permite en una norma jurídica internacional del derecho internacional privado solucionar el caso o dar el caso, pero esa ley va a tener máximos y mínimos, ¿sí? En esa circunstancia específica es el caso de, como dije, los puntos de conexiones acumulativos desiguales. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa tienen el PowerPoint y me encuentro a disposición para cualquier tipo de preguntas. Vamos a practicar y vamos a hacer ejercicios sobre estos puntos de conexión. Yo les voy a mandar normas del derecho privado y lo que ustedes van a tener que ir es tratar de individualizar y clasificar los puntos de conexión. Esto es práctica y vamos a ir resolviéndolo a medida que vayamos avanzando con esto. Muchas gracias, hasta la próxima clase.